A la mayoría de los niños les encantaba leer las tiras cómicas de colores los domingos. Una tira clásica fue Ripley's Believe It or Not. Siempre presentaban algunos hechos fantásticos o coincidencias. A menudo hablaba de personas con habilidades, características o circunstancias inusuales. Un hombre con una marca de nacimiento en forma de corazón perfecto en el pecho. Una mujer con la cabeza en forma de jarrón Ming. Gemelos con 6 orejas entre ellos. Cosas como esas. Yo soy el documentalista. Y esto es 7 extraños enigmas humanos. Lista. Los niños verdes. En 1887, 2 niños pequeños fueron encontrados solo cerca de una ciudad, la ciudad de Banjos, en España. Pero no se trata de niños comunes y corrientes que hubieran sido perdidos o abandonados por sus padres. Fueron descubiertos por los trabajadores del campo que se distraían de su trabajo con gritos de miedo. Al investigarlo, encontraron a un niño y una niña pequeños, asustados y llorando, acurrucados cerca de la entrada de una cueva. Su idioma era desconocido para los trabajadores, ciertamente no era español. Más misterioso aún, llevaban ropa hecha de una extraña tela metálica y su piel tenía un extraño tinte verde. Después de ser llevados a la aldea para que los cuidaran, el niño pronto murió, ya que era difícil conseguir que alguno de los dos comiera algo. Pero la niña sobrevivió y cuando por fin pudo comunicarse en español con sus cuidadores, les dijo que ella y su hermano habían venido de un lugar que no tenía sol, sino una tierra de perpetuo crepúsculo. Cuando se les preguntó cómo llegaron a la cueva, ella dijo que habían oído un fuerte ruido y que habían sido empujados a través de algo y que luego estaban en la cueva. Un Jonás moderno. La Biblia registra el relato de Jonás que fue tragado por una ballena o un gran pez, pero que más tarde fue liberado de la bestia. En 1891, un marinero británico vivió la misma suerte. Los marineros a bordo del barco ballenero de Star of the East lucharon para matar a un gran cachalote y traerlo a bordo. En la batalla entre el hombre y la bestia, 2 marineros desaparecieron. Pero cuando el estómago y el hígado de la ballena fueron izados sobre la cubierta del barco, se notó que algo se movía dentro del estómago. Abriendo el estómago, la tripulación encontró a James Bartley, uno de los hombres desaparecidos, acurrucado, inconsciente, pero aún vivo. La desaparición de Bernardo Vázquez. Bernardo Vázquez, de 20 años, estaba obsesionado con lo desconocido y la magia negra, además de enriquecerse. La gente que lo conoció en San Juan
Puerto Rico, dice que pudo haber tenido éxito con un extraño experimento que le hizo invisible. Después de consultar sus libros sobre ocultismo, un día le dijo a su madre que había aprendido a hacerse invisible. Esto fue a través de un extraño ritual en el que participaba un gato negro, madera de un ataúd viejo y una lata de hojalata. Él creía que hirviendo al gato y usando un hueso resultante para colocarlo debajo de su lengua, podría ser invisible a voluntad. Una noche, se atrincheró en su habitación en la parte de atrás de la casa para llevar a cabo el ritual. Su madre se preocupó cuando él nunca salió y llamó a las autoridades. Tuvieron que entrar en su habitación, donde encontraron los inquietantes restos de su ritual, la madera quemada y un gato negro destripado. Pero Bernardo no estaba en ninguna parte. ¿Se hizo invisible o se desvaneció en lo desconocido? Arrancador de fuego. Las asombrosas y peligrosas habilidades de Benedetto Supino llamaron la atención del público a principios de la década de 1980, cuando solo tenía 10 años. Benedetto, de Formia, Italia, podía incendiar las cosas con solo mirarlas. Más a menudo, su poder para iniciar incendios era involuntario, haciendo erupción simplemente por su presencia. El primer incidente tuvo lugar en 1982 en la sala de espera de un dentista. Sin causa ni aviso, el cómic que Benedetto estaba leyendo se incendió repentinamente. Una mañana fue despertado por un incendio en su propia cama. Su pijama estaba en llamas y el niño sufrió quemaduras graves. En otra ocasión, un pequeño objeto de plástico que tenía en las manos de su tío comenzó a arder cuando Benedetto lo miró fijamente. Casi a donde quiera que iba, los muebles, el papel, los libros y otros objetos empezaban a arder. Algunos testigos, incluso, afirmaron ver sus manos brillar en ciertos momentos. La chica lobo de Delfos. Hay muchas historias de niños salvajes, niños que aparentemente han sido criados en la naturaleza, a veces por animales y adoptando un comportamiento similar al de los animales por cuales fueron criados. Pero la historia de la niña lobo vista cerca de Delfos, Kansas, a principios de la década de 1970, es una de las más extrañas. Más raro aún, podría tener una conexión con ovnis. Comenzó en julio de 1974, cuando comenzaron a llegar informes sobre el avistamiento de una niña de aspecto salvaje de entre 10 y 12 años de edad. Los testigos dijeron que tenía el pelo amarillo mate y llevaba ropa roja andrajosa. Al ser vista, la niña se escabullía como un animal a gatas. Durante los registros de la niña por parte de las autoridades en el centro de la ciudad de Kansas, algunas personas fueron atacadas y arañadas por la niña. La posible conexión con los ovnis comienza en realidad 2 años antes, en 1971, cuando Ronald Johnson, de 16 años de edad, afirmó haber visto un ovni en forma de hongo aterrizar en un área boscosa cerca de Delfos. Afirmó, además, que ver el ovni le había herido los ojos, pero que también le había dado poderes psíquicos. Fue durante este tiempo que dijo que se encontró con una chica salvaje de pelo rubio que huyó de él a gatas.
Era la misma chica y había una conexión con el ovni. Hasta el momento nadie lo sabe. Sana, la simio. La historia de Sana es la de otra hembra salvaje, pero su historia es muy diferente a las demás. Mientras que los niños salvajes son salvajes y tienen un comportamiento similar al de los animales, pero siempre humanos, Sana en realidad parecía algo menos que humana. Descubierta a mediados del siglo XVIII en la provincia rusa de Georgia, Sana, como fue nombrada, tenía muchos rasgos parecidos a los de un mono: brazos, piernas y dedos gruesos, y estaba cubierta de pelo. Algunos han especulado que era una sobreviviente de la raza neandertal, o tal vez una mujer pie grande, o algún híbrido humano o simio. Desafiando la gravedad y la creencia, Daniel Douglas Hume puede no ser un hombre tan familiar para nosotros como Harry Houdini. Claro, al menos que ya hayas visto mi video sobre él. Pero quizás debería de serlo. O fue uno de los más grandes psíquicos del siglo XIX, capaz de demostrar hazañas notables. Algunos dicen paranormales. O fue uno de los más grandes magos. En las sesiones de espiritismo podía hacer levitar mesas y sillas pesadas, a menudo con personas sentadas en ellas. Bajo estrecha observación, podía colocar sus manos y cara en carbones al rojo vivo sin hacerse daño. Podía hacerse crecer y estirarse hasta 12 pulgadas más alto. En su manifestación más famosa, se dice que salió flotando por una ventana de un edificio de 4 pisos y luego apareció por fuera de una ventana adyacente por la que entró. A diferencia de muchos otros médiums de su tiempo, Hume acogía el escrutinio de científicos y escépticos. Ninguno fue capaz de probar que sus hazañas eran trucos o de explicar cómo fue que las logró. Yo soy el documentalista y esto fue 7 extraños enigmas humanos. Saludos especiales para León Saúl, Martín Cortés, Enoco Chávez, Guillermo Zamora, Inmer Laguna, Dani Loves, Serviplay, Alan Hernán, Carlos Zambrano, Pablo Cristales, Jolman Barahona, Alberto Aguayo, Ronnie Santana Película TV, Ramsés Solano, Walter Cedeño, Señor Dafeba, Keniser Venus Arrasola Calderón, DFM10, Luigi López, José Luis Sanabria Santiago, Penumbra Channel, Naomi Landín, Jeffer Cruz, Robbie Enríquez, Casa Hernández, Gamaliel Villazano, Richard Guzmán, Charlie. Videos resubidos al español, Raciel Escobar López, Nicolás 1946, The Golden Boy y Z Josué XYT. Gracias y hasta la próxima.